Hola, muy buenas tardes, que Dios les bendiga, bienvenidos a otra perla de la palabra. El día de hoy vamos a compartir acerca de un tema que no es muy común en la predicación cristiana, pero que es sumamente importante en nuestras vidas por cuanto a través de ella podemos usted y yo alcanzar las promesas de Dios de una vida plena, bendecida y abundante en Cristo. Y el tema es el tema de la disciplina. En Proverbios capítulo 13, versículo 24, la palabra de Dios dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y este pasaje está relacionado con Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 11, que dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mejor o mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Para comenzar, necesitamos definir lo que significa la palabra disciplina. La palabra disciplina tiene por lo menos dos significados diferentes. Uno es la capacidad de poner en práctica principios de orden y constancia para lograr objetivos. Y el segundo significado es la obediencia a las reglas de conducta, doctrina, instrucción de una persona, especialmente en lo moral. Es la formación y proceso de educación y o restauración para lograr esa obediencia a esas reglas. Y no tiene absolutamente nada que ver con humillación y maltrato en ninguno de sus dos conceptos. En ambos casos, la disciplina es el resultado del desarrollo del dominio propio, de la templanza, que es un fruto del Espíritu Santo, como nos enseña la palabra en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23, y que sin embargo, aunque es un fruto del Espíritu, para manifestarse requiere que nosotros neguemos nuestros propios caminos, como dice la palabra en Proverbios capítulo 16, versículo 25, que hay caminos que a nosotros nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de ruina o camino de muerte. Y necesitamos renunciar a esos propios caminos, que es la voluntad propia, el ego, el yo, la carne, para seguir los caminos de Dios. La palabra en Mateo capítulo 7, versículo 21 nos da una clave importante. Dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, es decir, en la abundancia de la vida de Dios, que es la vida del reino, sino aquellos que hacen la voluntad de Dios. De tal manera que para entrar en el reino, para disfrutar de la plenitud de la vida en Cristo, necesitamos entrar al reino, y para entrar al reino necesitamos la disciplina, porque la palabra de Dios dice también en Mateo capítulo 11, versículo 12, que el reino de los cielos hasta el día de hoy sufre violencia y sufre oposición, y solo los valientes y los esforzados lo arrebatan. Así que nuestra responsabilidad en cuanto a la disciplina es negarnos a seguir nuestros propios caminos, y el Espíritu Santo nos va a ayudar a formar, desarrollar y mantener en nosotros la disciplina, el dominio propio, la templanza, para seguir la voluntad de Dios. Recordemos lo que la palabra de Dios también nos dice en Romanos capítulo 8, versículos 13 al 14. Dice:
que hagamos morir las obras de la carne por el Espíritu Santo, porque los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo, no por la carne, de tal manera que entonces necesitamos hacer morir nuestra voluntad propia para hacer la voluntad de Dios y entrar en la plenitud del reino. En la vida del creyente hay dos fuentes fundamentales de la disciplina, o dos canales fundamentales de disciplina, o dos autoridades que ejercen la disciplina en nosotros, y una son nuestros padres, que tienen la tarea dada por Dios de formarnos a nosotros, sus hijos, en los caminos de Dios, como dice la palabra en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 3 al 9. Dice: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y la palabra de Dios antes de este pasaje, en los versículos 1 y 2, dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Nos está hablando entonces acá de que los padres somos los responsables de formar en los hijos y en los nietos esa disciplina necesaria para que conozcan al Señor y caminen en sus caminos, para que les vaya bien en todas las áreas de su vida. De tal manera que la disciplina es un recurso dado y mandado por Dios a los padres amorosos para dirigir a sus hijos por el buen camino, para su bendición y para su bienestar. Y esa tarea y esa responsabilidad no puede ser delegada ni en la escuela, ni en los maestros, ni en la iglesia, ni en la escuela dominical. Es una responsabilidad de los padres, en las cuales la escuela, los maestros, la escuela dominical, la iglesia pueden ayudar, pero la responsabilidad fundamental es de los padres. Nosotros, aunque en ciertos momentos esa disciplina pueda no ser causa de gozo ni para los padres que la tengan que aplicar, ni para los hijos que la reciban, al final, como nos enseña la palabra en Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 11, al final su fruto es paz, es justicia, es bien, es rectitud, es bendición, es que les vaya bien, que nos vaya bien a nosotros y que les vaya bien a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Esa responsabilidad tan grande que Dios les da a los padres biológicos con respecto a sus hijos es la misma que Él asume con respecto a nosotros, sus hijos, que es la segunda fuente de disciplina, o el segundo canal de disciplina, o la segunda autoridad para imponer disciplina o para enseñarnos la disciplina a cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios nos dice que Dios, a través del Espíritu Santo, es quien forma esa disciplina en cada uno de nosotros, transformando nuestro carácter, ayudándonos a hacer morir las obras de la carne por su poder, y ayudándonos a la obediencia a la palabra. La disciplina es un tema del cual muchas veces no hablamos, es un tema que incluso el mundo el día de hoy manifiesta una fuerte oposición, no quiere que los padres asuman la responsabilidad de la disciplina de los hijos, y tampoco quiere que los hijos sigan la disciplina de Dios.
para poder manejar sus vidas a su sabor y antojo. Pero la palabra de Dios, independientemente de lo que el mundo diga, de lo que el mundo crea, hoy, por ejemplo, el mundo dice que los niños pueden escoger su propia religión, que los padres no deben influir en eso, que pueden escoger su propia preferencia sexual, que pueden, que no se les puede dar vara ni disciplinar de ninguna manera, que hay que darles gusto en todas las cosas, etcétera. Todo eso es contrario a la disciplina, y por eso tenemos una generación a nivel mundial, una generación de personas indisciplinadas, violentas, con inmoralidad sexual, rebelión, etcétera, porque no fueron disciplinadas en su tiempo cuando deberían haberlo sido. Ahora a nosotros nos corresponde enderezar esa situación. La palabra de Dios nos dice en Salmos, nos hace una pregunta: ¿qué ha de hacer el justo cuando los fundamentos son destruidos? Y lo que tiene que hacer el justo es volver a esos fundamentos. Nosotros, como padres de familia, necesitamos volver al fundamento de la palabra, de hacernos responsables por la disciplina de nuestros hijos. Recordemos lo que dice la palabra en el Salmo 127. Dice que los hijos son como flechas en manos de los padres. ¿Y eso qué significa? Que usted y yo, como padres, definimos o determinamos o marcamos el destino de nuestros hijos, y si no lo hacemos, si no les formamos disciplina para que ellos sigan la palabra de Dios, para que sigan buenos principios, para que sigan una vida moral, los estamos dirigiendo a todo lo contrario. En lugar de dirigirlos a una vida plena, bendecida, abundante en Cristo, los estamos dirigiendo hacia la ruina. Nuestra responsabilidad es grande y no deberíamos rechazar el aplicar la disciplina. Y el Señor, como la autoridad que nos disciplina a cada uno de nosotros, nos da las instrucciones y las herramientas para poder ejercer esa disciplina adecuadamente. Solo para adelantar un poco en respecto al tema de mañana, la disciplina no se refiere solamente a vara, la disciplina no se refiere solamente a castigo. La disciplina es un proceso que comienza con la enseñanza, la instrucción de los hijos, en ayudarlos a aplicar lo que les estamos enseñando, a retroalimentar lo que les estamos enseñando, a hacerlo con ellos, a dejar que ellos lo hagan solos en un siguiente nivel, y también a estimularlos, a alentarlos, a motivarlos a que lo hagan. Y solo cuando a pesar de que hemos cumplido con todos esos procesos, no se logra que los hijos atiendan esa disciplina, atiendan esa formación, lo que implica la necedad es cuando entra en primer lugar la vara y el castigo. Y eso lo vamos a ver en una próxima perla de la palabra, de las que ponemos en las noches. Así que lo vamos a dejar el día de hoy acá, solo enfatizando que nosotros somos los responsables de formar disciplina en nuestros hijos, y que la formación de la disciplina en nuestros hijos es es capacitarlos a ellos para que pongan en práctica los principios de orden y constancia para lograr objetivos, pero por sobre todo la obediencia a las reglas de conducta, a las doctrinas, a la instrucción de la palabra de Dios, para que les vaya bien en la vida. Recordemos algo, y con esto voy a terminar, un principio que nos dice Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 11, el padre que no disciplina a sus hijos no los ama. La disciplina es un acto de amor, de la misma manera que Dios nos disciplina a nosotros porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. La disciplina que nosotros debemos brindarles a nuestros hijos es porque los amamos y porque queremos lo mejor para ellos.
Muy bien, con esto hemos llegado entonces al final de esta perla de la palabra. Les invito para que el día de mañana continuemos con este mismo tema a esta misma hora y que tengan una linda noche. Gracias por conectarse, que el Señor les bendiga abundantemente y un abrazo para cada uno. Bendiciones.